¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Máxima tensión en el Partido Socialista, partido del gobierno, con gente como Paje. Preguntas. ¿Creéis que hay un frente común entre Paje, Felipe González, Alfonso Guerra y hasta dónde puede llegar? Otra. ¿Paje es de izquierdas, de derechas o está representando una posición en el Partido Socialista que tiene más apoyos de los que parece? Y otra, ¿pueden echar a Paje del Partido Socialista porque le han pillado en un corrillo hablando de que Sánchez echa a todo aquel que le lleva la contraria? De entrada, Paje, vamos a oírle decir que realmente le caían bien muchos de Ciudadanos y que él hubiera fichado a gente de Ciudadanos y pactado con Ciudadanos. Lo decía así. Probablemente hubiera salido adelante el pacto PSOE-Ciudadanos. Pero Arrimadas creo que puede jugar un papel importante, me parece valiosa, sinceramente. Me parece además que tiene un talante aceptable para poder... Y si el PSOE fuera listo, la fichábamos. Pero esto lo digo fuera del contexto, solo en el caso de que desaparezca Ciudadanos, claro. Para ella hay otros muchos, hay mucha gente valiosa en Ciudadanos. Es el contexto de García Paje, presidente del PSOE en Castilla-La Mancha, uno de esos varones que revalidó el poder, que mantiene un bastión como esa comunidad, donde gobierna y donde está haciendo, por así decirlo, una posición de contraprogramar al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Desea Paje que caiga Sánchez? ¿Desea Paje llegar a ser el líder del Partido Socialista? Bueno, de entrada, la polémica se desataba en las últimas horas cuando Paje decía que el Partido Socialista está en el extrarradio de la Constitución. Tan al borde con lo que está pactando con los independentistas catalanes, que está en ese extrarradio. Y Óscar Puente, uno de los hombres del gobierno de la máxima confianza de Sánchez, salía a responderle que el que está en el extrarradio es García Paje. Ocurría así. Paje y Óscar Puente. Estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Claro, ¿qué ocurre? La voz discordante de García Paje respecto al gobierno se está repitiendo en las últimas semanas, meses, años, de forma constante. Digamos que es quien de manera permanente, hay quien podría decir es el Pepito Grillo, es quien le está tocando las narices a Pedro Sánchez, y hay quien dice, no, es simplemente una voz distinta dentro de lo que es el Partido Socialista, porque también está esa ala del Partido Socialista que algunos consideran que es la derecha y otros dicen es otro sector del PSOE. Vamos a ver porque el propio Paje dijo que estaba con Guerra, lo dijo abiertamente. Alfonso Guerra llegó a decir que quien está detrás de la amnistía y los pactos con el gobierno, para él es insoportable y que incluso no es que estuvieran cortando, fileteando lo que les iban concediendo a los catalanes como el salchichón, llegó a decir son como chorizos. Lo decía así Alfonso Guerra y luego vamos a ver cómo Paje apoya a Guerra. No aguanto eso, no lo voy a soportar. Yo me rebelo contra eso, porque es lo justo, porque esta amnistía es la condena de la transición, mediante un sistema que yo llamo el sistema del salchichón. Y es que cortan una rodajita. No, ahora es solo los indultos, ¿eh? No, esto no. Bueno, oiga, ahora es desaparecer el delito del Código Penal. Ahora es técnica del salchichón, o tal vez habría que decir el chorizo, pensando en quién lo hace. Bueno, pues esto es lo que decía Alfonso Guerra, que junto a Felipe González están manteniendo dentro de lo que es la vieja guardia del Partido Socialista, igual que otros nombres, porque ya vimos lo que pasó con Redondo Terreros, al que se echa, también, bueno, pues Corcuera y este tipo de gente del Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, después de que hayamos visto como Alfonso Guerra, igual que está haciendo Felipe González, contraprogramar al gobierno de Sánchez, Paje decía, yo estoy con Alfonso Guerra y no quiero que nos tomen el pelo. Y nos están tomando el pelo. Lo decía así Paje. Coincido de entrada bastante con las declaraciones que he escuchado hoy de Alfonso Guerra. Lo primero que me molestaría es que nos tomen por tontos. A mí también. Soy muy contrario a la decisión del gobierno. Insisto, muy contrario. Y ver que un código penal se pacta en dos cafés o en dos charlas en el último minuto sin ningún informe jurídico, literalmente ya vulnera los 5 años que invertí en mi carrera de Derecho. Pues ya lo ven, hay un frente común, Felipe González, Alfonso Guerra y otros como Paje, que está en la órbita también de José Bono. ¿Qué va a ocurrir ahí? Porque a Paje, claro, lógicamente le han puesto también en el foco en las últimas horas porque él se hacía claramente con toda la intención la foto y dejaba que las cámaras le grabasen rodeado de varones del Partido Popular,
de Murcia, de la Comunidad Valenciana, de Andalucía. En esta imagen que están viendo, porque estamos hablando del Frente Común Guerra Felipe Paje, pero el Frente Común de Paje con líderes territoriales del Partido Popular, bueno, ahí lo están viendo, dicen que van a reclamar otra financiación. ¿Qué ocurre? Que en ese corrillo se le oye a Paje decir que lo que se está haciendo dentro del Partido Socialista no tiene un pase y que incluso Sánchez echa a todo aquel que le lleva la contraria. Y hay más. Vamos a ver lo que dice Paje con los varones del Partido Popular. Ojo a lo que dice García Paje, Partido Socialista, del gobierno de su partido. Mirad. Este es el esquema argumental. Vamos a llegar equiparaditos. Hay una cifra objetiva reconocida hasta por el Ministerio, pues de desajuste con el modelo. Yo no voy a llevar las Cortes Valencianas. Gobierno se los cuatro. A ti también es más complicado. Estoy diciendo lo mismo, pero bueno. Aquí están a punto básicamente de... No se nada, que luego te dan amnistía. Venga. Haremos desde el suelo. No. Lo tienes nervioso todo el día. Pues esta es la situación. ¿Qué creéis que está ocurriendo? ¿Que hay un Partido Socialista que discrepa profundamente con lo que hace Sánchez y al mismo tiempo preparan algún tipo de solución? Que puede caer Sánchez, que pueden caer algunos como Paje, que están intentando reventar el gobierno desde algún sector del Partido Socialista, o que hay una sensibilidad dentro del PSOE y como tal se manifiesta y no irá a más. Lo cierto es que las declaraciones de García Paje han sido llamativas porque, por ejemplo, llegó a decir que había quien estaba con la vaselina para soportar determinados pactos dentro del gobierno. Lo dijo así en unas declaraciones que sentaron fatal. Yo, para Reyes, lo que no quiero, como no creo que quieran ningún español ni ninguna española, es vaselina. Vaselina no queremos. Queremos tener unos buenos Reyes, un mejor 2020 y, sobre todo, tener la conciencia tranquila. García Paje y la vaselina. García Paje, que incluso llegó a hablar y a insinuar si habría alguna tipificación en el Código Penal por haber prometido algo en elecciones y después incumplirlo. Y es lo que lleva haciendo de forma insistente respecto a Pedro Sánchez, reprocharle que durante la campaña y antes decía que no habría amnistía y después la está concediendo. Y García Paje llegó a decir si esto se podría tipificar incluso cuando se promete una cosa y se hace la otra. Fueron unas declaraciones muy duras que García Paje hacía de esta manera. No sé cuál sería la tipificación, pero sería grave, ¿eh? Del código político. Algún día incluso a lo mejor se podría discutir si llevarlo al penal. La tipificación para el que hace exactamente lo contrario de lo que promete. Eso, que realmente suele tener una condena, que es electoral, en un momento determinado y en algunos otros países incluso les lleva a sometimiento de juicios como se está viendo en los Estados Unidos. Nosotros no vamos tan lejos. Nosotros vamos a las cosas de comer y a lo concreto, teniendo muy claro que con los derechos de los españoles y de las españolas no se mercadea. ¿Hasta qué punto creéis que detrás de Paje y lo que dice hay sectores en el PSOE como los de Felipe González? Porque Felipe González también está apareciendo de manera reiterada para hacer manifestaciones contra el gobierno y contra el Partido Socialista. Él dice que tiene sus motivos porque está en contra de la amnistía y de lo que se está haciendo, pero incluso también, si hemos oído a Paje decir yo simpatizo con gente de Ciudadanos, deberíamos haber fichado, si hubiéramos sido listos, a gente como Arrimadas, Felipe González, que habla abiertamente de que tiene una buena relación con Feijóo, con el que ha compartido incluso retiro digo, de haber sido invitado a su casa, estas cosas, no digo retiro porque Feijóo por ahora al menos no está retirado y Felipe González supuestamente dicen que sí, pero ya veis que sigue saliendo, ¿no? Bueno, pero él reconoce que comparte cosas con Feijóo y decía abiertamente Felipe González: me están diciendo que soy de derechas. ¿Soy de derechas? La gente dice, no, es que se ha hecho de derecha. Es que tú estás en la misma posición que la derecha. ¿De qué derecha? Si me da igual, si puedo estar en la posición de la derecha, pero ¿de qué derecha? ¿Se ha perdido el respeto a la división de poderes en serio? Me duele decirlo, pues estoy haciendo una crítica del gobierno de mi partido. Esto es lo que está ocurriendo en el Partido Socialista, con gente como García Paje, que incluso ha acusado a Pedro Sánchez de tener un gobierno que está siendo teledirigido por Puigdemont,
que esto es fuerte, porque pertenecer a un partido como el PSOE y decir que tu secretario general y que el gobierno de tu formación política realmente está movido por un mando a distancia, por otro, en este caso Puigdemont, es lo que decía Page, que no ha llegado sinceramente, ahora mismo de nuevas a la política. Él sabe lo que es tener que pactar con unos y con otros, lo que pasa es que sí que es cierto que él considera que lo de la amnistía no tiene un pase y que se ha cruzado un límite, ¿no? Él es lo que llama estar en el extrarradio. Bueno, pues García Page llegaba a decir incluso que si se está bailando la sardana al rumbo de Puigdemont y que al mismo tiempo el gobierno y Sánchez están teledirigidos con un mando a distancia. Lo llegó a decir así. Yo no quiero que España esté pendiente de un mando a distancia desde Waterloo por Puigdemont y que en este país nos hagan bailar una sardana política a todos. Esto no sé si reclamaría usted más transparencia sobre lo que se está negociando especialmente con Puigdemont. Bueno, más transparencia, ¿no? Con que haya alguna. Otra pregunta que os lanzo. ¿Realmente las energías de Page se están centrando y cada vez más en las declaraciones que hace con ocurrencias, con ironía, claramente buscando llamar la atención sobre el gobierno y sobre Pedro Sánchez? Porque sí que es cierto que nadie es inocente si plantea que cuando Page hace unas declaraciones y suelta este tipo de afirmaciones, ironías, intenta hacer chistecitos que a muchísima gente no le hacen ni pajolera gracia, quizás a él, a su sector, pues está claro que está preparando un discurso que va claramente dirigido contra el gobierno en el que está su partido y en el que está Sánchez. Esto yo creo que está muy claro, ¿verdad? Bueno, pues ¿hasta qué punto está centrando las energías en esto? Cabe preguntarse, porque García Page sin duda, bueno, pues al decirlo del extrarradio, bueno, desata el malestar. Mirad, por ejemplo, lo que decía el secretario de organización del Partido Socialista, quien es la persona de la máxima confianza, Santos Cerdán, del PSOE en el partido, de la confianza de Sánchez. Y escribía en Twitter afirmando que ya está claro lo que es el terrorismo y que el primero que debería tenerlo claro es García Page. Y lo decía abiertamente el secretario de organización del PSOE sobre un presidente autonómico del Partido Socialista, García Page. Lo decía así Santos Cerdán, justo en las horas en las cuales estaba abierta y está abierta la polémica de las enmiendas a la ley de amnistía, en las cuales se dice que se amnistían también delitos de terrorismo siempre y cuando se considere que lo que es la vulneración de los derechos humanos no ha sido tal caso. Es decir, que habría amnistía para casos que se han considerado terrorismo, porque desde el gobierno están considerando que se ha llegado a considerar terrorismo algo que no lo es. Y siempre y cuando no haya habido una vulneración de los derechos humanos se puede amnistiar. De hecho, Félix Bolaños, ministro de Justicia, otro de los hombres fuertes de Pedro Sánchez, salía a decir, ¿no? ¿Alguien cree que realmente el procés llegó a ser terrorismo? ¿Cabe en alguna cabeza? Lo decía así Bolaños. Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía. Bueno, pues es gente en el Partido Socialista que Felipe, Guerra, Page, otros en su momento como Redondo Terreros, Corcuera, están diciendo que no están de acuerdo con lo que está haciendo Sánchez. ¿Qué creéis que pasará? ¿Intentan moverle la silla a Pedro Sánchez? ¿Intentan aglutinar fuerzas pero son una minoría dentro de lo que es el Partido Socialista o los que estaban en el Partido Socialista que ya no están en algún caso? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Es más una voluntad de tener un poder o preparar una sucesión en el PSOE o que es una gente que resiste ahí como a la derecha de lo que es el Partido Socialista o son realmente derecha, que es lo que pensáis? Y otra más, ¿realmente les asisten razones cuando dicen se cambió de opinión por parte del PSOE que lidera Pedro Sánchez? Dijeron que no estaban con la amnistía y ahora la están haciendo porque Page ha reiterado esa idea. Se prometió una cosa y ahora se está haciendo la contraria, lo decía así. No han pasado 2 meses de unas elecciones generales a las que el PSOE y todo el gobierno fue con el planteamiento de que la amnistía no cabía en la Constitución. Que lo que no cabía en la Constitución quepa de un día para otro, esto de entrada, como comprenderán, es enormemente grave. ¿Y creéis que García Page está diciendo este tipo de cosas realmente porque considera que es coherente o porque también intenta ganarse a un electorado en Castilla-La Mancha que le ha permitido ser presidente porque también le vota gente que realmente es de derechas? Es decir, Page
aglutina a todo ese votante que no es estrictamente de izquierdas y que confía en Paje y por eso ha permitido que García Paje siga una vez más al frente del gobierno de Castilla-La Mancha y él intenta contentar a ese electorado? Es una estrategia política. Desde la derecha incluso acusan a Paje de que habla mucho, pero luego realmente no rompe con Sánchez. Dicen que en este sentido es hipócrita. Esto es lo que dicen desde la derecha. Llegan a decir que se le va la fuerza por la boca. Mientras que desde la izquierda consideran que Paje realmente es de derechas. Y en el Partido Socialista hay quienes en privado dicen que lleva razón y otros que creen que está intentando o insinuando que podría ser una alternativa dentro del Partido Socialista si cae Sánchez e intenta postularse como un candidato futuro. ¿Qué creéis que es lo que está pasando? ¿Le están moviendo la silla a Sánchez, algunos como Paje? De entrada es cierto que él ha sido crítico con Podemos, con quien llegó, por cierto, a gobernar en Castilla-La Mancha cuando los necesitó, pero también crítico con el ala izquierda del gobierno de manera bastante reiterada, por ejemplo, cuando se mofaba del ministro Alberto Garzón de esta forma e insinuaba si el gobierno llegaría a querer prohibir no solo la carne o a recomendar que no se comiera la carne, sino también el queso, el vino, lo decía así. Ya tenemos algún ministro que se está inventando su cargo todos los días y no se le ocurre otra cosa que decir que no hay que comer carne. Mañana irán con el vino, pasado con el queso. Hay que comer bien y saludablemente y en proporción, pero desde luego yo no sé el futuro que tienen como dietistas. Lo que sí sé es que no tienen por qué estar, es decir, que si no tienen nada que hacer, que no se inventen la política porque crean problemas de los que estamos en los problemas de la gente. Es Emiliano García Paje. ¿Creéis que es la derecha, que es una ala distinta en el PSOE, que realmente va a haber un movimiento para tumbar a Sánchez dentro del Partido Socialista, o qué es? ¿O que está haciendo un discurso populista, por así decirlo? Así fue considerado y fuera de sí y rancio el mitin en el cual habló de tener un hijo de raza, a diferencia de su hija, hablando de asuntos, en fin, de este tipo más íntimo, en un discurso que no dejó indiferente a nadie. García Paje en plena esencia de lo que es lo que llaman el pajismo. Y el otro, claro, yo junto me quedé con mis hijos, les hablo de todo, les pregunto de todo, pero no me atrevo nunca a preguntarles que cómo les va la cosa sentimental. Si es que lo llaman así sentimental ahora, que yo creo que la cosa es más clara ahora, más directa, es menos sentimental y más otra cosa, pero bueno, no me atrevo. Todavía mi hijo sí, porque mi hijo es de esos de raza pero a la chica no le pregunto yo, ¿no? Pero a veces he pensado, y digo, por las tardes, noches, cuando duermo, digo, mi hija, a ver cuándo se echa, ya ha tenido novios, pero bueno, pero decidió estudiar antes que empezó por las clases teóricas. Yo se lo digo siempre, tú estudias el cuerpo humano en medicina, pero las prácticas las hace tu hermano. Digo, y le decía, y yo digo, cuando pienso, digo, a ver, mi hija que se eche una buena gente, una persona de esas que se pueda fiar toda la vida, que llegue a casa y que no tenga que mirar nunca por el retrovisor y no sé qué. Digo, bueno, no sé, pero cuando mi hija le dé por tener así novio, fijaros si le tengo cariño, si le quiero, que me encantaría que mi hija se echara una cosa así parecida a Pablo Bellido. A Pablo Bellido. Sí, porque el padre dormiría tranquilo, el padre estaría encantado de la vida. Digo, bueno, puta. ¿Sabéis lo que es eso de ir a las reuniones familiares y no tener que discutir con el cuñado, ni con el suegro, ni con nadie? Poderte fiar. Y decirle yo al revés a Pablo, Pablo, ¿qué tal se porta mi hija? En vez de al revés, ¿eh? Este es el panorama. Preguntas que hago y leo vuestros comentarios. La primera, ¿a quién representa García Paje? ¿A quién creéis que representa? Otra, ¿realmente hay mucha gente en el Partido Socialista que piensa como García Paje y realmente no lo manifiesta tanto y él cree que los está encabezando? Otra, ¿Paje realmente es de izquierdas, de derechas, es de centro, es muy de derechas, es muy del PSOE y por eso lo defiende? Otra más, ¿hay un frente que esté organizado entre gente como Felipe González, Alfonso Guerra, García Paje, Bono? ¿Qué creéis?
Otra más que cabría preguntar, ¿realmente Paje hace esto por una estrategia y un cálculo electoral en Castilla-La Mancha para tener la simpatía de un electorado más amplio en su comunidad autónoma? Otra, como dicen en la derecha, realmente a Paje se le va la fuerza por la boca y en preparar este tipo de discursos y de intervenciones y luego realmente no va a llegar a mucho más allá de marcar una distancia. Otra, intenta postularse Paje como posible líder del Partido Socialista si cayera el gobierno o cayera Sánchez o se fuera Sánchez porque se cansara. Cabe pensar esto. Otra, ¿qué ocurrirá realmente? ¿Está habiendo movimientos para intentar tumbar a Sánchez o desgastarlo dentro del Partido Socialista? Otra, ¿realmente hay gente que apuesta por un gobierno con una especie de concentración entre Partido Socialista y Partido Popular? Hay quien piensa en recuperar el bipartidismo o fortalecerlo, pero no solo eso, sino permitir alternancia de gobiernos entre el PSOE y el PP dándose apoyo mutuo cuando fuera necesario. Puede haber movimientos en este sentido. Hay quien puede pensar, y también cabe preguntarse, ¿creéis que con la amnistía se está llegando demasiado lejos? ¿Creéis que habría que amnistiar o no a Puigdemont? ¿Creéis que habría que amnistiar a los CDR? ¿Sí o no? Son preguntas que planteo, estas y otras, podéis comentarlas, será un placer. Esto es un canal sin censura para que nos expresemos con respeto, pero con todos los puntos de vista que consideréis. Os leo. El PSOE no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Estamos a punto de pisar la frontera constitucional, ¿no? Ese límite me gustaría que no se pase nunca, ¿no? Porque el PSOE es como partido esencial y capital en la estructura constitucional. Que la situación de nuestro país es tremendamente delicada porque la verdadera amenaza para la democracia de España duerme en la Moncloa. La amenaza no son los independentistas. ¡No! Y punto. No me pide explicación. Vaselina no queremos. ¿Por qué? Lo que no quiero, como no creo que quieran ningún español ni ninguna española, es vaselina. Pecado contra el Espíritu Santo, entonces no debe tomarlo. Bueno, no, hombre. Si te ahoga con una cerveza bebiéndolo por tan fría. ¡Viva el vino! Probablemente hubiera salido adelante el pacto PSOE-Ciudadanos. La gente dice, no, es que se ha hecho de derecha.